A orillas del río Danubio se alza Budapest con su fantástica catedral católica. Es la capital de un país cuya constitución de 2011 empieza así: Dios salve a Hungría. Y añade que los húngaros se enorgullecen de su primer rey, San Esteban, por incorporar su patria a la Europa cristiana. De estas mismas llanuras húngaras partieron hace tiempo los temidos jinetes hunos. Sembraron el pánico en media Europa, bajo el mando de Atila. De Atila en el siglo V a San Esteban en el XI hay todo un mundo. Europa pasa de la crueldad salvaje al evangelio del amor, de la idolatría al cristianismo. ¿Cómo explicar semejante revolución? Una clave te la dará un joven que se escondía en una inhóspita gruta por estos montes de Italia. Benito dedicaba las horas a rezar y a hacer penitencia. Su fama creció de tal manera que se convirtió en abad de un monasterio y tras superar dificultades y obstáculos llegó a fundar 12 monasterios. El más famoso fue el de Montecassino, cuna de la orden benedictina. En unos tiempos donde lo primero era sobrevivir, la Iglesia se convirtió en la única institución preocupada por el bienestar de la gente. Enseñaron a los nuevos pobladores a cultivar la tierra, a cuidar el ganado. Preservaron el saber y los conocimientos de griegos y romanos. Profundizaron en la teología y en la palabra de Dios y la transmitieron en bellos libros como este. Los monasterios fueron focos de civilización para los pueblos recién salidos de las selvas del norte. La oración de los benedictinos, entre otros muchos, y la acción de intrépidos predicadores consiguió su conversión gradual, desde los visigodos en España hasta los eslavos del este. Pero mientras la cruz se abría paso pacíficamente en el continente, la media luna del Islam cabalgaba desde Arabia. Conquistaba con la espada grandes territorios de Oriente Medio y el norte de África. Allí desaparecieron casi todas las comunidades cristianas. Todo empezó con Mahoma en el siglo VII. Se proclamaba el último y definitivo profeta enviado por Dios por encima de Jesucristo. Alá es un Dios único, distante del hombre, que no se encarna y muere por nosotros. ¿Quieres conocer más diferencias entre cristianismo e islam? ¿Has oído hablar de islamismo, islamistas, mahometanos y musulmanes? ¿Sabes lo que significan esas palabras y en qué se diferencian? Lo que quedaba del antiguo imperio romano, Bizancio, sucumbió también bajo la fuerza del Islam. Pero unos años antes ya se había producido un gran terremoto religioso. El cisma o separación entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. Se consumó en 1054, pero se fraguaba desde mucho atrás. ¿Por qué? Por rivalidades culturales, políticas y teológicas. Resquebrajó el mundo cristiano, separando de Roma a las iglesias del Imperio Bizantino. Hoy se las conoce como iglesias ortodoxas. Entre ellas están las de Rusia, Grecia, Serbia o Bulgaria. Si viajas a uno de esos países, podrás ver algunas diferencias exteriores entre sus ritos y los nuestros. Es más lo que nos une que lo que nos separa, y los papas del último siglo han rezado y trabajado para que la Iglesia vuelva a ser una. Esta rica y próspera ciudad honra el nombre de un mendigo, el más pobre entre los pobres,
San Francisco. ¿Por qué? Porque la fundaron unos misioneros franciscanos españoles que enseñaron la fe cristiana a los indios. Francisco pasó su juventud en Asís, Italia, y sus padres fueron ricos comerciantes de telas. Por eso tuvo más mérito cuando abandonó todas sus posesiones y riquezas y salió a las calles a predicar el Evangelio. La radical austeridad de Francisco, a imitación de Cristo, fue un revulsivo para la sociedad de su tiempo que necesitaba urgentemente volver a la pureza del Evangelio. Francisco hizo muchos milagros y expulsó demonios. Llegó a predicar al Papa. Y sobre todo, fundó una familia religiosa, los franciscanos, presentes en todo el mundo. La Edad Media no es tan oscura como a veces se pinta. Los siglos XII y XIII son los de mayor plenitud de la cristiandad. El prestigio del Papa era inmenso y su autoridad acatada por todos. Por aquel entonces, todos los europeos eran cristianos, incluidos sus gobernantes. Es el tiempo de las catedrales románicas y góticas, auténticas maravillas de la arquitectura. Quizás conozcas Notre Dame en París o la de Burgos en España. Todo lo que ves tenía como fin dar gloria a Dios, desde los grandes pórticos y rosetones hasta la última piedra escondida. También fue el momento de las cruzadas, una de las mayores epopeyas de todos los tiempos. Muchos libros y películas tratan de ellas, y no siempre de modo muy objetivo. Las cruzadas se iniciaron para que cualquier cristiano tuviera la libertad de rezar en Jerusalén, no por afán de riquezas. ¿Pero acaso no hubo abusos? Sí, y en ambos bandos. Muchos cruzados se dejaron arrastrar por sus pasiones. Hubo entre ellos comportamientos poco cristianos, reprobados por la Iglesia. Pero hay todavía otro tema más socorrido para criticar a la Iglesia: la Inquisición. Sobre ella hay más películas y libros aún que sobre las cruzadas. ¿Qué hay de verdad y qué de calumnia en ellos? ¿Sabes por qué surgió o de quién dependía? En la Edad Media surgieron las primeras universidades, creadas e impulsadas por la Iglesia para compartir todo el conocimiento recopilado. Así nacieron las universidades de Salamanca, París, Bolonia, y grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, faro luminoso para los hombres de todos los tiempos. Militar al servicio del emperador Carlos V, Íñigo de Loyola fue herido por una bala de cañón en las murallas de Pamplona y, poco después, por el amor de Dios. Fundó un ejército de apóstoles, la Compañía de Jesús. Sus armas: la oración, la piedad y la ciencia teológica. 6 estudiantes de París le siguieron. Ordenados sacerdotes, serán el germen de la compañía. Su marca: la buena formación, la evangelización de la cultura y la obediencia al Papa. Su fin: la propagación de la fe. San Ignacio, cuya vida discurre paralela a la de Martín Lutero, ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos. Trabajó intensamente por la reforma de la Iglesia, que vivía sumida en una fuerte decadencia en la vida moral y religiosa. La Iglesia estaba enferma. ¿Pero por qué? Por la falta de santidad de muchos de sus miembros, sobre todo eclesiásticos, sacerdotes, religiosos
e incluso a algunos papas. Nadie se atrevía a emprender las reformas necesarias en medio del ambiente cómodo y novedoso del Renacimiento. ¿Nadie? Solo una mujer. Se llamaba Isabel y era reina de Castilla. Ella eligió al franciscano Jiménez de Cisneros para poner orden en conventos y monasterios, purificando y dignificando el clero. Así, desde dentro de la Iglesia, la reina Isabel y el cardenal Cisneros lograron la renovación que Lutero y otros pretendieron hacer desde fuera. Pero, ¿quién fue Lutero? Este fraile agustino alemán denunció abusos que eran bien ciertos, pero también negó muchas de las enseñanzas y dogmas de la Iglesia, como la autoridad del romano pontífice, algunos de los sacramentos o el culto a la Virgen María y a los santos. En medio de la crisis religiosa, arrogándose más autoridad que el Papa, Lutero arrastró consigo a millones de almas de diversos países de Europa a separarse de Roma. La política y la religión se mezclaron. Hubo guerras y mártires. Uno, popularizado por el cine en esta película, es Tomás Moro, esposo, padre, abogado y Lord Canciller de Inglaterra. El rey Enrique VIII ordenó su decapitación por oponerse a la separación de la Iglesia de Inglaterra. En cambio, en la América recién descubierta, el catolicismo creció y se expandió por aquel inmenso continente. Isabel la Católica promovió la evangelización de los indígenas y se esforzó por proteger sus derechos. En esa tarea encontramos de nuevo a los jesuitas. Ellos, junto con los franciscanos, dominicos y otras órdenes religiosas, sembraron el nuevo mundo de iglesias y de misiones, dejando una huella católica imperecedera. ¿Fueron convertidos los indios en masa y a la fuerza, como a veces se ha dicho? No, aunque sí hubo abusos por parte de algunos conquistadores. La labor de los misioneros no fue fácil y las conversiones tardaban en llegar. Solo un gran milagro, la aparición de la Virgen en Guadalupe al indio Juan Diego, desencadenó una ola inmensa de conversiones entre los indígenas. Esta imagen de la Virgen es una historia llena de misterio que asombra hoy a los científicos. La difusión del luteranismo y demás herejías en Europa provocó divisiones y guerras. Pero al mismo tiempo hubo una gran floración de santos. Es la época de los grandes místicos, con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz a la cabeza. Y entonces la Iglesia puso en marcha la gran reforma histórica. ¿Te suena a Trento? Es una de las palabras clave que no hay que olvidar. En esa ciudad del norte de Italia se celebró un famoso concilio que cambió la situación del mundo. El emperador Carlos V había pedido al Papa la celebración de un concilio universal con el propósito de buscar una solución a los problemas doctrinales y políticos que había originado la Reforma Protestante. Iniciado en 1545, duró 18 años. ¿Cuál fue el resultado final del Concilio de Trento? El concilio supuso una profunda renovación en la Iglesia Católica. Sus enseñanzas germinaron, abriendo un periodo de esplendor y renovación espiritual. Se promulgó un nuevo catecismo universal, síntesis de la doctrina cristiana, acorde con la sagrada tradición. Se fortaleció el culto a la Sagrada Eucaristía y a la Virgen María. La piedad del pueblo cristiano se universalizó con estas y otras muchas devociones. Fue una época en la que florecieron nuevos carismas y grandes santos y santas.
la Compañía de Jesús, que tuvo un importante papel en el concilio, los Escolapios de San José de Calasanz, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. San Juan de Dios fundó su orden para asistir a los más necesitados, y Santa Teresa impulsó la reforma de la Orden del Carmen. El concilio también supuso un impulso para las misiones. Se llevó la reforma católica a los más diversos rincones del planeta, desde América hasta Filipinas. El arte acompañó también a la primavera espiritual suscitada por Trento. Frente a la austeridad protestante, los artistas católicos del barroco hacen gala de imaginación, gusto y esplendor, dejándonos obras maestras de valor incalculable. La impresionante cúpula de la Basílica de San Pedro, levantada en 1590 sobre planos de Miguel Ángel, simboliza por su sólida armonía la espléndida orientación que el Concilio de Trento estaba imprimiendo a la vida de la Iglesia. Gracias al apoyo de la Iglesia, el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente, y muchos descubrimientos científicos se realizaron y tuvieron influencia en la época del Barroco.